Como vimos en el video anterior, las distorsiones cognitivas se han convertido en la base de muchas enfermedades o trastornos mentales. Hay muchos tipos de distorsiones cognitivas que las personas caemos una y otra vez, ya que estos tienden a ser automáticos, espontáneos, breves y discretos, y cuando generan irrupciones en nuestra vida es necesario poderlos identificar para poderlos corregir. En este video vamos a mostrar 5 de algunas de las distorsiones cognitivas más comunes que se llegan a reportar o que se llegan a ver en las personas. Algunos de estos son la sobregeneralización. A raíz de un caso aislado, generalizar o dar una misma conclusión válida para todo evento similar, es decir, hacer conclusiones generales a partir de una sola experiencia o evento. Las palabras que suelen estar como base de este tipo de distorsión son ninguno, todos, nunca, jamás, siempre, todo, nada. Por ejemplo, si alguien fracasa en una tarea, puede sobregeneralizar y pensar que nunca tendrá éxito en nada. O otro ejemplo, si me encuentro en un grupo de personas y la persona que me atrae no me voltea a ver, podría llegar a la conclusión que por el hecho de que no me volteó a ver en ese momento, no presentará ningún interés en mi persona, nunca en el futuro, generalizando de una conclusión basado en un hecho que ni es absoluto y quizás ni tuvo que ver con la situación. Es una distorsión muy frecuente y afecta a quien la presenta, ya que al querer tomar decisiones se espera como un hecho el mismo resultado que se obtuvo en la primera ocasión o en la ocasión modelo. Toma la misma respuesta como la evitación, manteniéndose en una zona de confort donde no se esfuerza en analizar cada caso, da la misma respuesta frente a toda situación similar, acentuando más el sentimiento aversivo a esta situación, generando una sensación de fracaso, inseguridad, incertidumbre, ansiedad, baja autoestima y defensión, mermando la posibilidad de aprender y sobrepasar dicha situación. Otra de las distorsiones cognitivas que también llegan a ser muy frecuentes es los debería. Los debería son una de las distorsiones cognitivas más frecuentes. Se refiere a la tendencia de pensar que las cosas deberían ser de cierta manera y a menudo implica una exigencia injusta hacia uno mismo o hacia los demás o hacia una circunstancia o todo el mundo en general. Muchas veces se usa para motivarnos a conseguir un objetivo o un cambio en nuestra vida. También hay una creencia falsa de que si es posible llegar a una meta sin contratiempos, tropiezos, errores, o que por ninguna razón o porque alguna razón esa exigencia sí puede llegar a ser real, aunque no conozcamos a nadie en la vida real que lo haya podido hacer. Sin embargo, nos exigimos que lo que nadie puede hacer o no existe se haga, razón por la que se considera algo irracional o una creencia irracional. Pero realmente nos anima a cambiar este tipo de exigencias, como tener a un sargento atrás de uno apresurándonos, diciendo que trabajemos más duro para alcanzar la luna quizás. Al proponernos alcanzar alguna meta, podemos hacerlo de dos formas. Una es la elección y la otra es la imposición. Cuando optamos por la vía de la elección, los cambios suelen realizarse con fluidez y con una sensación de libertad. Pero cuando nos imponemos un cambio desde los debería, convertimos esa libertad en una obligación, en algo que tenemos que conseguir a toda costa, en absolutos universales,
dogmáticos e irreales. Hace que tengamos reglas rígidas y exigentes sobre cómo tienen que ser las cosas, juzgando como intolerable cualquier desviación de esas normas. Estamos constantemente comparando lo que deberíamos de ser o hacer con lo que es o se hace en realidad, lo que termina generándonos frustración, enojo, ansiedad y un gran malestar emocional. Algunos ejemplos de este tipo de pensamiento son: no debería cometer errores, debo ser bueno en todo lo que hago, todos deberían tratarme con respeto, debo de dejar de hacer esto, debo de ser un buen padre, por ejemplo. Hay tres tipos de debería. Los deberías dirigidos hacia uno mismo. Se crea una perspectiva que solo hay un camino, la que debe ser, y un único resultado posible. Todo lo demás no sirve. Es imposible que se puedan alcanzar altísimas expectativas de los debería todo el tiempo, por lo que esta forma de pensar puede llevar a que nos sintamos ansiosos, culpables, inseguros, deprimidos, frustrados, molestos con uno mismo. Otra de las formas de los deberías son los dirigidos contra otras personas. Se tratan de expectativas que tenemos sobre otros. Ellos deben de ayudarme a conseguir lo que quiero. Ella debe de quererme y darme su apoyo. Esta forma de pensar nos conduce a la rabia, ira, furia, violencia, etc. Suelen ser el origen de la mayoría de los enfados con los demás. Los deberías también tenemos en este grupo los dirigidos contra el entorno o las condiciones de vida. Este tipo de pensamiento nos produce una baja tolerancia a la frustración, depresión, tendencia a posponer las cosas, adicciones y otro tipo de consecuencias negativas. Nos desilusionamos y nos sentimos fracasados cuando la realidad no es como debería de ser. La vida no debería tratarme así. El mundo no tendría que ser tan injusto conmigo. Esto no debería de ser tan difícil. Son pensamientos que llegan a rondar con este tipo de pensamientos. Bien, vamos a pasar a otra distorsión cognitiva también muy frecuente, el pensamiento polarizado o dicotómico, o también conocido como todo o nada. Esto se trata de ver y tipificar todo en dos opciones, nada más. Tal vez porque podría parecer que ayuda a simplificar la vida y a hacerla más sencilla para poderla concebir. Significa irse a los extremos en nuestros juicios y opiniones. Por eso lo catalogamos todo si es bueno o es malo, conveniente o inconveniente, es un éxito o fracaso, maravilloso o terrible, blanco o negro. Estas personas son amigos o enemigos, héroe o villano, etc. Así nos catalogamos a nosotros mismos, a las personas que nos rodean, las circunstancias que nos pasan en la vida. Todo lo que pasa en el mundo en general. El problema con este tipo de pensamiento es que la vida no es tan simple de catalogar entre blanco y negro. Existe una enorme gama de diferentes matices de grises. Mencionar, además de todos los demás colores que existen, por lo que en algún momento va a ocurrir algo que va a salir de estas escalas o estas categorías, evidenciando en el uso de términos de esta como base están evidenciando los términos o las palabras que están como base de esta distorsión. Son palabras como siempre, nunca, todos, cuando su uso no está justificado por los acontecimientos propiamente. Por ejemplo, en este caso, como ejemplo de este tipo de distorsiones
cuando alguien dice, si no logro por objetivo seré un fracasado, o si no me tratan como distorsionadamente creo que, se debe a que entonces esta persona o estas personas no son buenas. Si una persona hace una acción que a mi criterio pudiera ser cuestionable, no me detengo a ver los matices, el por qué, sino simplemente esa persona es mala o la circunstancia X es mala o es buena. Otra de las distorsiones también muy comunes se encuentra el etiquetar. El etiquetaje también es una distorsión cognitiva relacionada con la sobregeneralización. Consiste en asignar un nombre, adjetivo, título o etiqueta a una persona, a nosotros mismos o a una situación, en vez de describir la conducta observada objetivamente. La etiqueta asigna, por lo común, son términos absolutos, inalterables o bien con fuertes connotaciones prejuiciosas. Las consecuencias de este tipo de distorsión suelen ser el bloqueo para obtener soluciones, pretextos de estancamiento o falta de acción para solucionar problemas. Dificultan la comprensión de los comportamientos cuando las utilizamos como causa o una razón de por qué ocurren las cosas, para explicar el por qué ocurren las cosas. También son frecuentes en el diálogo interno para devaluarse o para justificar la imposibilidad de resolver un problema. Algunos de los ejemplos pueden ser: no te angusties, es un chillón. Con esta etiqueta se designa a los problemas de una sobredemanda de una persona que deja de analizar la situación muchas veces. Un chillón es alguien molesto, quisquilloso, que se queje innecesariamente de alguna situación. Es mucho más molesto que un problema en sí. En vez de etiquetarlo, habría que analizar por qué viene esa queja y, bueno, después de analizar la evidencia objetiva, tomar alguna decisión. Otro ejemplo puede ser: este asunto es un caso perdido, un auténtico desastre. Hay circunstancias que pueden llegarlo a hacerlo, definitivamente sí. Ya lo dicen algunos sabios, saber detectar las batallas que merecen nuestra atención es algo de sabios. El problema es de que quizás no todas las batallas son casos perdidos, algunas podrían llegar a tener alguna solución. Sin embargo, con esta oración ya nos cerramos a seguir buscando esta solución. Simplemente damos carpetazo a un asunto y lo dejamos atrás. Otro ejemplo puede ser: soy un bueno para nada, nunca me salen bien las cosas. En vez de analizar cuáles son las posibles soluciones o las razones de manera objetiva de por qué se está llegando a esta solución, hasta un reloj llega a marcar la hora correcta 2 veces al día. Sería quizás estadísticamente imposible que alguien sea absolutamente bueno para nada. Algo tenemos que hacer bien en algún momento. Sin embargo, con esta palabra ya sentenciamos, ya nos etiquetamos con nos hemos puesto un traje, en pocas palabras, que ya no estamos dispuestos a quitarnos tan fácilmente. Nos cerramos a ver otras cosas en nosotros que pudiéramos hacer bien, que pudiéramos estar de forma correcta, y solamente nos estamos enfocando en que somos unos buenos para nada. Por último, en este video vamos a hablar de otra distorsión cognitiva también muy frecuente: la catastrofización. Esto es imaginar o esperar el peor resultado posible, sin importar no tener motivos o evidencia concreta y objetiva, o esperar lo improbable de una ocurrencia muy muy negativa, muy catastrófica.
o pensar que la situación es insoportable, es imposible de aguantar, cuando en realidad solo es incómoda, o cuando mucho muy molesta o inconveniente. Hay personas que no les gusta la sensación de la desilusión. En vez de buscar alguna forma de llevarla, lo evitan esperando lo peor. Se sientan a prever el futuro, pero en vez de hacer algún plan B de refuerzo o algo que realmente mejore su preparación para mejorar su posibilidad de éxito o de protección, solo se la pasan autoprovocándose miedo, angustia, ansiedad, estrés. Se genera un desgaste innecesario y el abandono de las metas o actividades que desean realizar a través de una evitación para no exponerse a este peligro que en algún momento se llega a considerar seguro, a este fracaso, a esta exposición que se llega a considerar como algo inevitable. La premisa base de este tipo de distorsión suele empezar con palabras como ¿y si? ¿Y si se cae el avión? ¿Y si me rompo una pierna? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si se dan cuenta que soy incapaz de hacer X o Y cosa? Es una fuente de ansiedad y preocupación, un miedo de vivir, por así decirlo. Provoca que las personas eviten hacer cosas, eviten hablar, conocer otras personas, conocer cosas nuevas, evitan aprender, evitan explorar su mundo, reduciendo sus oportunidades y calidad de vida con ello. Esto hace que terminen enclaustrados en su zona de confort, la cual con el paso del tiempo cada vez se va a ir viendo más reducida, y que con esto también se van perdiendo de unas buenas oportunidades, por así decirlo, de vivir, de realmente disfrutar la vida y tener una mejor opción para su crecimiento personal. Bien, estas son algunas de las 5 distorsiones cognitivas. Vamos a continuar haciendo videos y audios sobre este tema en el futuro. Eso es todo por hoy. Hasta luego.